Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grandemente a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Este 10 de julio queremos compartir con ustedes este tema, crisis espiritual. Y no se arrepintieron. Leamos la santa y bendita palabra del Señor. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Isaías 5:20. Esta palabra profunda, extraordinaria, que fue profetizada hace más de 2750 años por este tremendo hombre de Dios que tenía dos ministerios simultáneos. Era sacerdote y era profeta. Isaías, ese hombre que es considerado como uno de los profetas mayores y uno de los hombres que también Dios le reveló los tiempos apocalípticos. De hecho, cuando analizamos el libro del Apocalipsis encontramos mucha base también en el libro de Isaías, como el milenio, para darle un ejemplo. Bien, hablemos de este momento en este programa El Mundo Actual y quiero hacer un análisis de la situación de todo lo que estamos viviendo en este momento en todo el planeta Tierra, pero en especial aquí, en la parte donde nosotros estamos ubicados, es decir, Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, que sin lugar a duda estamos siendo estremecidos por este impactante y extraordinario cambio climático. Escuchar la noticia de este 8 de julio, es decir, este lunes pasado, temperaturas, estamos saliendo en todos los noticieros, temperaturas que llegaron, estamos hablando en Colorado, en Nuevo México, en Las Vegas. Oiga bien, 131 Fahrenheit. En el centígrado estaban dando los noticieros. En algunos casos 53, en otros casos 54 grados centígrados. Y lo que más llama como para que los pelos se nos pongan de punta es que en una de estas cadenas de televisión que estaba dando, todas las cadenas estaban hablando de eso, entrevistaron a un experto en cambio climático y le hicieron una pregunta a este experto científico. Le dice, ¿esto es lo máximo que estamos esperando? Le dijo, en este verano. Estamos hablando, le dijo, de 131 grados Fahrenheit. Que hasta yo mismo me asusté porque nosotros hemos escuchado hablar allá en Colorado, en Nuevo México, hasta 120 grados Fahrenheit. Pero nunca yo había visto algo así. O sea, lo mismo diríamos para México, Centroamérica, que se habla de grados centígrados. Para Europa, 54 grados centígrados. Cuando le preguntan al experto, y él dijo, no, esto es apenas el comienzo. Dice la periodista, ¿me está diciendo usted que los próximos años va a ser peor las temperaturas exageradas que estamos teniendo? Y le dijo, lamentablemente tengo que decirte que sí. Cuando el científico 8 estaba dando esta información, yo decía, santo Dios, Apocalipsis. Si esta es la pretribulación, como me hacían este fin de semana, que también tuve que dar palabra en agradecimiento, que este fin de semana me tocó predicar allí en Reynosa, una joven iglesia que apenas tiene 6 años, pero que está preciosa y que tiene un futuro grande. O el pastor Mauro Esquivel y la iglesia Centro de la Cruz, algo así. ¿Y por qué digo esto? Porque es impresionante. Y allí hablaba en la iglesia
Esto es pretribulación. La cantidad que asistieron los 3 días muchísimo, pero gran cantidad de juventud. Muchachos jóvenes, educados, preparados, interesadísimos en estos temas, tanto de cambio climático como el tema de los extraterrestres, que dejó múltiples de preguntas a los jóvenes y que todos están hablando de inclusive meterse a nuestro canal de Masterclass para profundizarse más en los acontecimientos escatológicos, apocalípticos que estamos viviendo. Es que es impresionante toda esta situación que estoy viendo y esto que es la pretribulación. Entonces, cuando escuchaba a este científico que le dice así en forma, pero, óigame, que uno se pregunta, ¿cómo es posible que con todo respeto, la inmensa, 90% de nuestro ministeriado a nivel global no quieren ni siquiera mencionar la palabra apocalipsis, ni mucho menos en sus púlpitos dirigirse a la crisis que está viviendo el mundo? Hay 2 cosas en todo esto. 1, recuerde que la palabra dice que los cobardes no entran en el reino de los cielos. ¿Les da miedo hablar de eso? Y al mismo tiempo imparten miedo a su congregación. ¿O es que acaso ellos mismos creen que el apocalipsis fue una equivocación de Dios? ¿O es que acaso ellos mismos están cayendo en la profunda desgracia y maldición? Porque eso es lo que dice Apocalipsis, que el que le ponga y le quita, Dios quita su nombre del libro de la vida y pone las plagas de la gran tribulación sobre él y sobre su descendencia. Es imposible que los que deberían de estar, si bien es cierto, es fuerte, pero no son nuestra gente del púlpito. Esa persona, y todo CNN, por ejemplo, le puedo citar a Carmen Aristegui, entrevistando a científicos sobre el cambio climático. Y que todos ellos en una forma, pero como para que los pelos se nos pongan de punta, diciendo lo que decía este lunes 8, decía él, tengo que decirte que lo peor viene para los próximos años. Pero ella le dice, me estás diciendo que estas temperaturas 131 grados Fahrenheit no es lo único que esperamos este año. ¿Qué cosas peores de temperaturas vienen? Y me acordaba de la palabra en Apocalipsis que decía, y fue el ángel y golpeó al sol para que quemase sobre la tierra. Y la gente se moría por la gran calor. Y ni aún así se arrepentía. Cuando mirábamos esta noticia, este domingo en esta iglesia preciosa, Iglesia de la Cruz, allí en Reynosa, Tamaulipas, con el pastor Mauro Esquivel, ese domingo precioso, donde algunos pastores fueron con toda su congregación para estar allí con su gente. En ese momento, antes de comenzar a predicar, hicimos que toda la congregación con los pastores eleváramos una oración. En primer lugar, de acción de gracia, dándole gracia, porque Reynosa, todo lo que es Reynosa, esa parte de Tamaulipas, y del otro lado del río estamos nosotros, el Valle de Río Grande, Texas. Estábamos en el mismísimo ojo del huracán Beryl. De hecho, todavía el viernes todos los noticieros, tanto mexicanos como norteamericanos, daban por un hecho que el huracán nos iba a entrar a nosotros el domingo. Y estábamos yo mismo preocupadísimo por esta conferencia que estaba programada aquí en Reynosa, que era desde el 5, 6 y 7, que no íbamos a poder finalizar la fecha. Cuando para el sábado, ya en la tarde, comenzamos a respirar con tranquilidad.
Porque a última hora, el huracán Beryl, que venía sobre nosotros para entrar el domingo, se había desviado. Es por eso que nosotros dimos acción de gracia, o hicimos oración de gracia, porque el Altísimo nos libró. No solamente del lado de Tamaulipas, sino también de este lado del Valle de Río Grande, Texas. Porque recuerda, sea lo que sea, somos parte muy plana. Somos extremadamente vulnerables para las inundaciones. Y al ser muy plana, vulnerables para la potencia de esos vientos. Es por eso que teníamos poderosas razones para dar gracias a Dios que nos había librado una vez más. Primero de Alberto hace menos de 10 días. Y ahora, en solo 10 días, este tenebroso huracán que ya hizo historia y que hizo desastres descomunales en las islas del Caribe, especialmente en Jamaica. Pero al mismo tiempo, orábamos para que Dios guardase a Houston y a los pueblos aledaños de Houston, como Galveston y otros pueblos ahí. Este domingo ya sabíamos que el huracán ineludiblemente iba a caer sobre esa zona de Houston. Y así sucedió el lunes por la mañana. Nos unimos en solidaridad y en nuestras oraciones por nuestra gente en Houston y los pueblos alrededor. Todavía hasta este martes en la mañana, 2 millones de personas en Houston no tenían todavía energía eléctrica. Todavía las inundaciones el lunes eran tan cuantiosas en la zona parte, como el condado Harris, pegando una zona norte de Houston. Estaban bajo agua múltiples de viviendas. Las imágenes que han puesto nuestra gente en las redes sociales muestran inclusivamente aquella cantidad de carros arrastrados por las enormes corrientes de agua en Houston, Texas y pueblos aledaños. No nos alegramos por eso. En nuestras oraciones y nuestra solidaridad para nuestra gente en Houston, Texas, que este año ha sido golpeado duramente sobre toda la parte norte, sobre todo en el condado Harris. Fuertísimas, tremendas inundaciones, fuertísimos vendavales al estilo de tornados. Y ahora este huracán que hizo historia desde el Pacífico, que pasó por México, que gracias a Dios no hizo tanto desastre en Quintana Roo o en Yucatán. De alguna manera Dios lo libró. Pero entre todo esto viene el tema: crisis espiritual. Un calentamiento que rompe todo récord. Un huracán que rompió el récord como el más temprano en la historia de los huracanes. Categoría 5 al comienzo, categoría 4. En todo esto estamos viendo una crisis sin precedentes predicada, y que este domingo aquí en el Valle, tengo meses de no predicar aquí en el Valle. Atención a nuestra gente del Valle, porque vamos a tocar, eso va a ser la palabra que vamos a utilizar, momentos apocalípticos, con el pastor David Magallán en la iglesia Centro de Alabanza aquí en FAR. En nuestra página web, más bien de Facebook, va a salir toda la información y dirección de esta iglesia aquí en FAR Bautista, Centro de Alabanza, y su pastor David Magallán. El domingo a las 11 de la mañana vamos a hablar para que sobre todo lleve a sus jóvenes, porque como pasó en Reynosa, todos los papás llevaron y esos jóvenes estaban, sobre todo los intelectuales, los que les gusta la investigación, estaban allí con papel y lápiz, porque estamos viviendo
Momentos apocalípticos. Ese es el tema que vamos a tocar este domingo en la iglesia aquí en Far, Texas. Porque este fin de semana me tocaba estar en Kentucky. Lamento con todo y mis condolencias para esa iglesia preciosa, iglesia de Dios en Kentucky. Mis condolencias porque el siervo de Dios, tremendo siervo de Dios, pasó con el Señor. Y por eso este fin de semana no estuvimos en Kentucky, por los que están viendo la información ahí en mi página. Y eso nos permite que estamos este domingo aquí en el Valle y tocar estos temas que estamos viendo. Con todo y de esto, estamos viviendo un momento crítico espiritualmente. Si en lugar de ver a las mismas multitudes del mundo arrepentirse, caer de rodillas, lo que estamos viendo es una depravación sin precedente y una indiferencia a lo que está pasando. Hasta personalidades de la farándula, muy famoso, blasfemando públicamente del nombre de Dios. Personas de la farándula diciendo, estrella, estamos hablando de estrella, diciendo que no necesita Dios que una mujer exitosa, extraordinaria, no necesita ser empoderada por Dios. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Otra de las personalidades de la farándula, pero del mundo inglés, que es noticia este día 9, blasfemando públicamente, diciendo que nunca le ha interesado a Dios y que no cree en la existencia de Dios. Que dice, me acordaba de Apocalipsis cuando dice, y ni aún así se arrepintieron, sino que siguieron adorando a sus demonios, a sus ídolos, en Apocalipsis capítulo 9. Esa es la crisis que estamos viendo blasfemia en el mundo de la farándula. Se les olvida esta persona de la parte hispana, esa superestrella de la farándula, parte hispana, y esa superestrella de la parte inglesa. Parece que no han leído o no han aprendido de la historia de los grandes blasfemos de la historia. Cómo murieron los que blasfemaron. Como el del Titanic, que dijo que ni Dios lo podía hundir. Y esta mujer de origen hispano diciendo que una mujer empoderada no necesita de el respaldo de Dios. Esa es la situación que estamos viviendo. Ahora, si en el mundo estamos viviendo esto, echemos una mirada óptica sobre la iglesia. Ya lo dije en algunos de los momentos. Si son los propios científicos los que están hablando, los que deberían de hablar, nuestros líderes espirituales en el púlpito. Pero el resultado, o es que tienen miedo, o es que definitivamente no creen que el libro del Apocalipsis es parte de la Biblia. Porque escuchar sin el más mínimo miedo, decir a este científico en esa entrevista, no solamente en esta cadena de televisión que le estaban haciendo NTN 24, sino que el misma cadena de CNN y la misma Carmen Aristegui la semana pasada, hablando de que estamos viviendo un momento y que lo peor es lo que viene. Es como que están anunciándonos a grandes rasgos la gran tribulación. ¿Y cuál es la reacción? En esta misma semana, y con respeto lo voy a hacer, no voy a dar un destello por respeto, me pidieron ir a tomar un café con algunas personas importantísimas de aquí del Valle de Río Grande, Texas. Y algunos de ellos dijeron, mi familia y yo queremos buscar una iglesia, pero ya no queremos ir a estas iglesias con esos mensajes tan light. Dijo, pues para eso mejor seguir en la iglesia católica. Queremos mensajes que confronten a mi familia, a mis hijos, que nos sintamos confrontados en nuestra vida espiritual. Lo que esta persona
prominente empresaria y también porque es famoso, pues no quiero decir más, en el mundo. Lo que ellos están diciendo, ellos mismos lo están notando. Me decía yo, no le quería, por prudencia, no le pregunté, ¿ha estado yendo a algunas iglesias aquí? No lo hice, por cuestión de prudencia. Porque al entendido, en cortas palabras. Él dijo, ya queremos buscar una iglesia que nos confronte. Ya no queremos estar en esos mensajes light y donde lo que importa es quién eres y qué importante eres. Eso muestra la crisis espiritual. Si nuestras mismas iglesias están mostrando una crisis espiritual, eso es ¿qué podemos esperar del mundo? Si las noticias que estamos escuchando dentro del mundo espiritual de nuestra iglesia, en lugar de hablar, de oír, escuchar, bendiciones por cierto a nuestra gente preciosa de las redes sociales, que no necesariamente son ministros, que ellos sí están hablando en las redes sociales, prepárense, Cristo viene, y precioso, y mis felicitaciones para ellos, pero estamos hablando del liderazgo espiritual, que no están tocando. Mientras que en el mismo liderazgo espiritual estamos siendo objeto de escándalos vergonzosos. Ver a los noticieros sacar los escándalos de divorcio o de recasamientos. Dios mío. Y dice, solo me acordaba de esta palabra. Dice aquí la palabra, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus libertinajes, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, como diciendo, el Señor me mostró, el Señor me dijo, para justificar aquellas cosas abominables que ellos están haciendo. Eso es burlarse de Dios. Y eso es burlarse de la ingenua membresía que están teniendo. Con palabras fingidas. Sobre los tales dice, ya de tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Hablé sobre este capítulo en profundidad en este libro, Camino al falso profeta, pero desde el punto de vista original y la profundidad que habla sobre el destino de estos elementos, personas, que en lugar de estar aprovechando el momento para hablar un mensaje de confrontación, de arrepentimiento, de acercamiento, de decirle a nuestra gente que el ser humano, le guste o no le guste, sea rico o sea pobre, sea quien sea, se tiene que morir. Y que un minuto después de la muerte va a tenerse que confrontar con Dios sobre su vida aquí en la tierra. Porque todos tenemos que dar cuenta. Dice el libro de los Hebreos, está constituido que los hombres mueran una vez y después el juicio final. Pero Pablo dice, ¿pero cómo entenderán? Otra versión dice, ¿pero cómo se arrepentirán si no hay quien les advierta? Pablo hablando a los romanos y confronta a la iglesia de Roma a decir, señores, pero no a la iglesia católica, sino a la iglesia cristiana de aquella época. Confronten a la gente de su iglesia, que no vienen a la iglesia simplemente para escuchar un mensajito livianito o para escuchar cosas fantásticas que no los confrontan espiritualmente y que todavía ustedes no saben a dónde iría si se muere. ¿Por qué? Por eso toqué un tema, arrepentidos y convertidos, porque una cosa es arrepentirse y no arrepentirse y no convertirse. Las dos cosas si vas a la iglesia. Pero ¿cómo te vas a arrepentir y a convertirte si tu mismo líder espiritual no te confronta con la realidad que estamos viviendo? Esa es la crisis espiritual que estamos viviendo en este momento.
llamando a las cosas, a lo que es malo como bueno. He dicho múltiples de veces y tengamos cuidado, por favor, evangélicos mismos, pastores. Hay una prohibición en la Biblia y sobre todo el judaísmo es el que mejor maneja esto. De Deuteronomio que dice que no se puede masculinizar a una mujer en el púlpito o viceversa, ni feminizar a un hombre en el púlpito. Por favor, entiendan nuestros pastores y evangélicos que a una mujer no se le puede llamar profeta. ¿Por qué? Porque esa es una palabra masculina y solo debe de ser dada a los hombres. Si alguna mujer quiere tener ese título, se le tiene que llamar profetisa, que esa es la palabra femenina. Por favor, porque busque, es más, lamentablemente parece que ni siquiera están leyendo la Academia Real Española. Busque cuál es la palabra masculina para un hombre en la palabra profecía y va a encontrar que es profeta. Y busque cuál es la palabra femenina para una mujer que usa la profecía y va a encontrar que es profetisa. Pero como a lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo bueno, porque ya las cosas buenas ya no se quieren ni mencionar y a las malas como que se les quiere engrandecer. Por eso me llama la atención cuando el presidente Milei, en una entrevista con una periodista aquí en Washington, le dice, no me estés hablando de género ni de estas cosas. Háblame de lo que dice el castellano, la Academia Real Española. Háblame o homosexual o lesbianismo, pero no me estés cambiando palabra, dijo el presidente Milei. Lo mismo diríamos los evangélicos. Hablemos la palabra que son. No caigamos en esa crisis espiritual. No llame a una mujer profeta, porque no lo es, porque es abominable delante de Dios decir ese nombre masculino a una mujer. Utilice la palabra profetiza. ¿Cómo se sentiría usted si a uno de los hombres le llaman, y ahora con ustedes el hermano fulano de tal profetiza? ¿Se va a sentir? Bueno, es la misma historia. No femeninice a un hombre ni no masculinice a una mujer en el púlpito, porque es abominable delante de Dios. Porque esta es la crisis espiritual que estamos viviendo. A lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno le estamos llamando malo. Estamos siendo testigos de cosas contundentes en el mundo, pero lejos de estar llamando. Dios bendiga esas iglesias, porque sí hay remanente. Si hay iglesias preciosas, si hay iglesias que están buscando de corazón a corazón, como muchos pastores lindos allí en Reynosa que estuvimos en este fin de semana. Hay múltiples de pastores en Reynosa, Tamaulipas, que están igual como el pastor Mauro, buscando de corazón a corazón con sus iglesias al Señor y preparándose en todos los aspectos, incluyendo advirtiéndole que se preparen porque el rey viene pronto. Esa es la razón. ¿Qué dijo Jesús? Pero cuando ustedes vean estas cosas, erguíos, humíllense, inclínense, pónganse derecho y miren hacia arriba, porque vuestra redención está cercana. Por favor, iglesias, líderes de iglesia, no olvide que podrías tener mayor condenación. Así que, por favor, párense con la realidad y lancen desde el púlpito un mensaje confrontativo a su feligresía entre arrepentimiento, dejar la vida vieja y comenzar una vida nueva en una relación íntima con el Señor. Y si esto comienza a hacerlo, entonces ya no vamos a estar viendo los escándalos de divorcio, ni esos escándalos que se están dando, que están avergonzando a la iglesia. De verdad, Cristo viene pronto. Por favor, hagamos conciencia
Y no llamemos a las cosas malas buenas, sino más bien a las cosas como son. Lo malo es malo y lo bueno es bueno delante de Dios. Recuerda, Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga.